Amén. El tema que quiero desarrollar de aquí hasta las 12 es el tema del reino, pacto y misión. Dígalo conmigo: reino, pacto y misión. Vamos a tener ahorita una hora para hablar sobre el reino, vamos a tener un receso y después otra hora para hablar sobre el pacto y sobre la misión. ¿Correcto? Para comenzar, quisiera que fuéramos a Mateo capítulo 23. Misión. Mateo 23, 13. Dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Aquí aparece la palabra hay 8 veces en este capítulo. No vamos a leerlos todos, vamos a leer hasta el 23. Ahora el 23, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Por ahí quiero comenzar. Cuando Jesucristo comenzó su ministerio, las personas más religiosas en el pueblo de Israel eran los fariseos. Ellos eran muy dedicados a su religión. Ellos iban fielmente a la sinagoga todos los sábados. Oraban todos los días, leían la Biblia, estudiaban la Biblia, ayunaban, daban sus diezmos, daban sus limosnas. Casi podríamos decir es el miembro que cada pastor sueña, ¿verdad? Se esperaba que cuando Cristo llegara, las personas que más apreciaran a Jesús fueran ellos. ¿Cuál es la sorpresa? Que cuando Jesús llega, en vez de aplaudirlos, les habla de la manera más crítica. Uno no encuentra a Jesucristo hablándole a los fariseos más fuerte que a nadie. O sea, a lo que se esperaba que les hablara y los felicitara y los aplaudiera, fue a los que más criticó. Eso ellos no lo esperaban nunca. ¿Cuál fue el problema de los fariseos? Porque en vez de ganarse el aplauso de Jesús, se ganaron las críticas más duras de Jesús. Nadie quisiera ser un fariseo ahora. La pregunta es ¿por qué? Oraban, ayunaban, iban a la iglesia, daban diezmo, daban ofrenda. Creyente modelo, aparentemente. Entonces, ¿por qué? Es porque aquí Jesucristo, en el pasaje que acabo de leer, le dice lo siguiente: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Lo que Jesús está enseñando es que aún en la ley de Dios hay cosas que son importantes. Todo es importante en la ley de Dios, pero había cosas más importantes. Por eso dice,
esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Porque tenemos que cumplir todas las cosas que Dios nos manda. Pero hay cosas que son las más importantes. Y que no sirve de mucho hacer las cosas de menor importancia y dejarlas de mayor importancia. ¿Entiendes? Jesucristo se lo dijo de esta manera: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. ¿Te das cuenta? El problema aquí consiste que aún en las cosas de Dios nosotros tenemos que definir qué es lo más importante. Porque podemos estar haciendo cosas que son buenas, pero que no son las más importantes. Alguien lo dijo de esta manera: lo más importante es hacer de lo más importante lo más importante. ¿Me entiendes? Lo repito, me gustaría que usted lo dijera. Lo más importante es hacer de lo más importante lo más importante. Porque a veces sabemos que es lo más importante, pero no le damos la mayor importancia. Y ese error le ganó a los fariseos las críticas más duras de Jesús. Creo que a la iglesia evangélica le está pasando exactamente lo mismo. Entonces, ¿se ha fijado en la iglesia evangélica el énfasis en el dinero, en el tiempo? Sí, claro. ¿Qué es lo que dice eso? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que se enfocan en el diezmo, el eneldo, el comino. Y dice: y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. O sea, hablar de la fe en la iglesia es más importante que hablar del dinero. Y hoy, de lo que más se habla en la iglesia es de ¿qué? Del dinero. Bendecido, prosperado y en victoria. Muchas iglesias están enfocadas en la prosperidad, enfocadas en la bendición, enfocadas en las cosas materiales. Ahora, el Evangelio habla de esas cosas. El Evangelio ciertamente trae prosperidad a las naciones. El Evangelio trae prosperidad a la vida. Eso es innegable. Pero en el Evangelio eso no es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo más importante? En ese mismo capítulo se encuentra la palabra hay 8 veces. Y en el reino de Dios, las cosas que se mencionan primero son las más importantes. Por eso se mencionan primero. Cuando usted mira en Mateo capítulo 10, la lista de los nombres de los 12 discípulos que el Señor llamó, dice que Él llamó primeramente a Pedro, después, y comienza a detallar a todos los otros, pero no dice segundamente fulano, tercera, no, solo dice primeramente Pedro y después no. ¿Por qué dice primeramente a Pedro? Porque Pedro fue el líder de los 12. Cuando nosotros leemos los evangelios nos damos cuenta que es verdad. Pedro era el líder. Cuando vamos al libro de los Hechos, nos damos cuenta que en los primeros 13 capítulos el líder era Pedro. En los otros capítulos el líder es Pablo, por el tema de las misiones. Pero lo que estoy diciendo es que
Siempre que Dios quiere decir algo importante, lo más importante lo dice primero. Es por eso que el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Hermano, pero Éxodo dice que el primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí. No hay ninguna diferencia. Es como cuando el pastor le dice al marido: acepta a esta mujer por esposa y renuncia a todas las otras. Está diciendo algo diferente. Está diciendo lo mismo. Así es. Entonces Dios dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y vas a renunciar a todos los otros dioses. Es lo mismo. Así es. Amén. Es el primer mandamiento, solamente que una forma lo expresa de una manera positiva y otro lo expresa de una manera negativa. En otras palabras, vas a amar primero a Dios, y como vas a amar primero a Dios, vas a olvidarte de todos los otros dioses. El mismo. Entonces, el primer mandamiento es el primer mandamiento, el más importante. Por eso digo el primero y el más importante. Entonces, cuando nosotros vamos a las 8 veces que Jesucristo le dijo hay que ponerle mente a la primera. Ustedes me podrían decir qué fue lo que Jesús dijo en el primer ay que le dijo a los fariseos. Podrían leer su Biblia y decir, Mateo 23. Mateo 23. Él dice 8 veces ay. ¿Cuál es la primera vez? Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Amén. ¿De qué tema abordó primero? ¿Cuál fue el tema? Reino de los cielos. Cerráis Reino de los cielos. el reino de los cielos. En otras palabras, el primer pecado de que Jesús acusa a los fariseos no es de no orar, no es de no leer la Biblia, no es de no dar su tiempo, ¿entiendes? Porque esas cosas delante de él eran secundarias. Él se va directo a lo más importante, a abordar el tema más importante para Dios. Hay de vosotros y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos. Y lo peor es que ni entran ustedes, ni dejan entrar los que están entrando. En otras palabras, la religiosidad no te mete en el reino de los cielos. La religiosidad no solamente te excluye del reino de los cielos, sino también que eres un tropiezo para que otro entre en el reino de los cielos, porque muchos lo que andan predicando es religiosidad, es religión, no salvación ni a Cristo ni el reino. Lo que estoy mostrándole es que para Jesucristo lo más importante es el reino de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que lo más importante es la salvación, y por supuesto que la salvación es muy importante. Pero necesitamos entender cuál es el propósito de la salvación. ¿Qué cosa es salvación? ¿Cuál es el concepto de salvación? Cuando alguien, por ejemplo, se escapa de tener un accidente, dice, me salvé por poquito. ¿Qué significa que se salvó? Que logró evitar el accidente. O sea, la salvación es salvación de algo. Pero el propósito de Dios es solamente salvarnos de algo. O sea, Dios no nos creó para salvarnos de algo, nos salvó para algo. ¿Entienden? Amén. ¿Ustedes deben entender? Ya te explico. Voy a decirlo en términos de la Biblia.
Dice, Jesús se lo dijo esto a un maestro de la ley, a Nicodemo. De cierto, digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se lo está diciendo a un fariseo, se lo está diciendo a un maestro, pero se lo está diciendo de manera negativa, porque él es un fariseo. Si nosotros le ponemos un signo menos para cambiar el signo de la frase, ¿verdad?, como se hace en matemática, todo multiplicado por signo menos cambia de signo. Entonces Jesucristo hubiera dicho, si naces de nuevo vas a entrar en el reino de Dios. ¿Correcto? Si usted se fija bien, Jesucristo le habló a Nicodemo de la salvación. Le dijo que era necesario nacer de nuevo. ¿Qué cosa es nuevo nacimiento? La salvación. Pero no le dijo, necesita nacer de nuevo para salvarte. No le dijo eso. ¿Qué le dijo? Necesita nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. ¿Para qué es la salvación? Para entrar en el reino de Dios. La salvación no es un fin en sí mismo. La salvación es un medio. Voy a ponerles un ejemplo. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Ok, yo entro. Y cuando tú entras en tu casa, o cuando entraste a este lugar, te quedaste en la puerta. No, ¿verdad? Nadie entra a ninguna parte y se queda en la puerta. Entonces, la salvación es apenas la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Obviamente, si no entras, te pierdes y te vas al infierno. Es muy importante la salvación. Pero el propósito final de Dios no es solo la salvación. Dios quiere llevarnos más allá de la salvación. ¿Y qué cosa es esa más allá de la salvación? En ese versículo, Dios nos da el principio y el fin en un mismo versículo. ¿Cuál es el principio? La salvación. Todo comienza con la salvación. Pero Dios, una vez que eres salvo, una vez que entras por la puerta, Él te dice, entra hasta mi trono, hasta mi reino. O sea, el propósito de la salvación es el reino de Dios. Amén. Si nosotros predicamos salvación y no predicamos el reino, dejamos a la gente en la puerta. Adentro de la puerta, pero en la puerta. No le enseñamos que el propósito de Dios no es solo que entres. Se cuenta la historia de un hombre, de un africano, que después de trabajar muchos años, se compró un boleto para venir en un barco de África a Norteamérica. Pero un peso más no tenía. Ajustó el pasaje. Y entonces entra en el barco, el viaje no era de un día, era de África a América. Tardaba su tiempo. ¿Ya? Él logra entrar en el barco, pagar su boleto y le dan su cabina. ¿Ya? Y gloria a Dios, ya está en el barco. Pero entonces llega la hora del almuerzo y se revisa. No tengo un peso más. Y se va al comedor,
mira que comienzan a servir. Se le llevan los ojos al pobre. Y después se puede regalar un vasito de agua. Se almuerza un vaso de agua y se da su camarote para no seguirse torturando. Y a la cena, vuelven a llamar para la cena y él no puede ir porque no tiene real. ¡Wow! Y al día siguiente el desayuno, y al día siguiente el almuerzo, y al día siguiente la cena, y al día siguiente, a la semana, ya el hombre andaba con la cara lánguida. Y entonces uno de los meseros lo mira, le mira la cara de hambre, porque pobre. Entonces le dice, ¿y usted no va a comer? Y le dice, no tengo hambre. Mire, le dice, el hambre se le mira, la cara, si tiene hambre, ¿por qué no viene a comerle? Le dice, no es la verdad, no tengo dinero para nada. Y le dice, no, la comida estaba pagada en el boleto, le dice. O sea, estaba pasando hambre por ignorancia, por no conocer los términos de la compra de su boleto. Entonces así nos pasa en el Evangelio. Compramos por medio de la sangre de Jesús el boleto para la salvación y entramos en el barco, que es la salvación. Pero no entendemos que el boleto que Jesucristo nos compró es más que para estar en el barco, es para disfrutar todo el barco. O sea, Dios quiere algo más que salvarte. Dios quiere que disfrutes de su reino. Sí, hermano, sí, yo sé que yo voy a disfrutar del reino de Dios cuando me muera. Eso es lo que muchos predican. Jesucristo no dijo eso. Él dijo, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar. Él no estaba hablando del milenio. Lo que él estaba diciendo es que si tú naces de nuevo por la fe en Él, tú entras espiritualmente en el reino de Dios. Y en consecuencia tú puedes disfrutar aquí y ahora de todo lo que Dios tiene en su reino para ti. Entonces, ¿por qué eso no está ocurriendo con los creyentes? Bueno, porque se les predica solamente salvación. Dale gracias a Dios de que escapaste de las garras del diablo. Ahora venite a la iglesia, ¿ya? Asegurarte que no te va a volver a agarrar. ¿No se da cuenta? Porque no se ha comprendido qué es lo más importante para Cristo. Es decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él no dijo arrepentidos para que sean salvos. Ahora, para ser salvos necesitamos arrepentirnos. ¿Qué es un arrepentimiento? Arrepentimiento es un cambio de mente que produce un cambio de actitud y que produce un cambio en la forma de actuar. Arrepentimiento, bíblicamente hablando, es cuando tú vas hacia el pecado, hacia la muerte, hacia el infierno y te das cuenta de la invitación de Jesucristo para ir al reino de Dios. Tú das media vuelta, le das la espalda al pecado, le das la espalda al diablo, le das la espalda al infierno y comienza un camino que te va a llevar hasta el reino de Dios.
O sea, tu destino final es el reino de Dios. Muchos creen que su destino final es la salvación, pero la salvación es solo la puerta. ¿Me estoy dando a entender? Amén, amén. Tú no puedes quedarte en la puerta solo disfrutando de que el Señor te perdonó. Gloria a Dios que te perdonó, pero te perdonó para algo. Observen lo que pasa en la parábola del hijo pródigo. ¿Qué es lo que le dice el hijo pródigo? Después de haber arruinado su vida con el pecado, ¿ya? Queda en la calle, lo pierde todo por el pecado, llega descalzo, mugriento, sin dinero, avergonzado, pero con todo eso le entra la razón, se mira cómo está y dice: volveré a la casa. Miró su condición. Volvió en sí. Amén. Alguien dijo: hay gente que es tan negativa que cuando vuelven en no, porque para ahí todo es no. Sí. Este volvió en sí, positivo. Entonces se regresa, llega hasta el vecindario de la casa y dice la escritura que el padre lo vio. Mira, aquí viene este bandido rebanado, ahora sí me la voy a quitar. No digo eso. Dice que él corrió y lo abrazó y lo besó. Y él le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, o sea, como uno de tus siervos. ¿Saben, hermano? Esa es la salvación que tienen muchos evangélicos, que lo único que quieren es que Dios los perdone y que los ponga en alguna parte de la bodega a trabajar. Porque lo que se les predica es solamente salvación. ¿Qué hizo el padre? Lo lleva a la casa y dice: cámbienle su ropa. Noto que primero se bañó, lo que es tipo de un lavamiento. Amén, amén. Cámbienle la ropa. Puede decir: pónganle calzado y después pongan un anillo en su mano. Esas tres cosas tienen significado. El cambio de la ropa significa el perdón de los pecados y significa justificación. Porque la ropa mugrienta y deshecha ¿ya? Es el pecado. Estamos desnudos con el pecado. El pecado nos desnuda delante de Dios. Entonces, una de las cosas que Dios hace cuando nos perdona es que nos viste de justicia, nos viste de santidad. Entonces, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Esa es la primera cosa que Dios hace. Pero no es todo lo que Dios quiere hacer. Para muchos, el plan de Dios, para ellos es solo eso. Entonces, gracias, Padre, ya me voy para la bodega. No, dice: espérate un momentito, hay algo más para ti. Y dice: póngale calzado. En ese tiempo, los esclavos andaban descalzos. Él se fue calzado, regresó descalzo. Cuando tú vas al mundo, el mundo te va a convertir en esclavo. Si tú sigues al diablo, el diablo te va a convertir en un esclavo. Esclavo del pecado, esclavo del vicio, esclavo del diablo, esclavo del reino de las tinieblas. Esto es lo único que el diablo te ofrece. Y además la muerte, y además el infierno.
Entonces viene el padre y dice, denle zapatos. Y le ponen zapatos. En otras palabras, tú vienes arrepentido. Yo te perdono. Pero también te acepto. No como mi siervo, no como un esclavo, sino como un libre. Y le manda a poner calzado. Y luego dice, póngale un anillo en su mano. El anillo en la Biblia representa autoridad. En otras palabras, te devuelvo la autoridad que perdiste cuando te fuiste a buscar el pecado, que perdiste cuando te fuiste a buscar el diablo, que perdiste cuando te fuiste a buscar los placeres de la carne, lo perdiste, perdiste tus zapatos, perdiste tu vestido, perdiste tu autoridad. Pero vengo yo, te restauro tu autoridad de hijo. Gloria a Dios. Y no solamente eso, oiga bien, luego de eso lo mete a la casa, porque la casa era la casa de su padre. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Esa casa de su padre, donde hay muchas moradas, es el reino de Dios. No es solo la salvación. Entonces yo quiero que ustedes observen la Biblia. Dios quiere algo más que darnos salvación, que perdonar nuestros pecados y cambiarnos un vestido. Dios quiere darnos mucho más que eso. Dios quiere darnos libertad. Dios quiere darnos autoridad. Dios quiere darnos autoridad de hijos. Amén. Que entremos a su casa y vivamos en su casa como hijos. Porque Dios, oiga bien, estableció el reino de Dios para sus hijos. El reino de Dios no es para pecadores. El reino de Dios es para sus hijos. Entonces, si tú eres tentado por el diablo a irte de la iglesia, a irte de la fe, no es que te vas de la iglesia, es que pierdes el reino de Dios. Amén. Amén. Es que el diablo te está sacando de la iglesia para llevarte al infierno, a la condenación, a la muerte. No se trata solo, oye, la iglesia, ya debo ir a... No se trata de eso. Es algo más importante que eso. ¿Qué cosa? El reino de Dios. Por eso Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. ¿Y cuáles son esas cosas que van a ser añadidas? Lo que comemos, lo que bebemos y lo que vestimos. Y dice, los gentiles, o sea, los pecadores, buscan todas estas cosas. Mas vosotros buscad primeramente el reino de Dios. Y cuando busques primeramente el reino de Dios, Dios te va a añadir todas estas cosas. Amén. O sea, Él claramente dice que es primero y que es después. O sea, ningún cristiano debe preocuparse por la comida. Porque la comida, la bebida, la ropa son añadiduras. O sea, es Dios el que las añade. Amén. Pero cuando las añade, cuando buscamos primeramente ¿qué? El reino de Dios. Ah, no, ahora nosotros lo hacemos al revés. Como no se nos habla del reino, andamos buscando trabajo, andamos buscando la comida, andamos buscando la ropa, ¿ya? Afanados, sí, correcto, buscando las cosas materiales, por no entender que lo más importante es hacer de lo más importante lo más importante. ¿Qué es lo más importante para Dios? ¿Cuál es el mensaje de Cristo? Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento nos habla de salvación. ¿Y cuál es el propósito de la salvación? Llevarnos al reino de Dios.
Si nosotros recibimos la salvación y perdemos de vista el reino, apenas nos quedamos en la puerta de los propósitos de Dios, y eso pasa con la gran mayoría de los evangélicos, que reconocen que son salvos, pero no entienden nada acerca del reino. Cuando el reino de Dios aparece por todos lados. ¿Qué fue lo que Cristo Jesús dijo que buscáramos de primero? Trabajo, hermano. Es que si no trabajo, no como. ¿Acaso Israel trabajaba en el desierto? No, ¿verdad? Pero comieron. Y comieron comida que vino del cielo. Dios no necesita que trabajemos para sostenernos. Lo que pasa es que Dios tampoco va a estar sosteniendo la gana, ¿verdad? Además es que Dios mandó al hombre a trabajar en el huerto de Edén. O sea, el trabajo practicado, en una canción, ¿verdad? Que cree que Dios mandó a trabajar al hombre de castigo. Creo que el concepto que tiene que el trabajo es castigo, va a dar trabajo, Señor, es el concepto del diablo. Ahora dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Jesucristo le dijo a los discípulos, vosotros pues oraréis así. Correcto, nos estaba dando una oración modelo que nos enseñó a pedir. Venga tu reino. La primera oración tiene que ver con la paternidad de Dios. La segunda con la santidad de Dios. Y la tercera con el reino de Dios. O sea, las primeras dos con Dios. La tercera, el reino de Dios. Venga tu reino. Pero los evangélicos casi no oramos el Padre Nuestro. A pesar de que Dios nos dio el Padre Nuestro como una oración modelo. Entonces casi nunca oran, venga tu reino. ¿Por qué? Porque hay muchos teólogos que dicen, sí, es que eso es en el milenio. Pero cuando usted lee toda la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, en el milenio. Siempre. Hágase tu voluntad como el cielo hace también en la tierra, en el milenio. Siempre. El pan nuestro de cada día dándolo hoy. Entonces, ¿es hoy o en el milenio? Y perdona nuestras deudas en el milenio. Todas las oraciones que están descritas aquí, ahí, son para ahora. Amén. En el ahora. Excepto que tú quieras que Dios te mande el pan en el milenio. En otras palabras, cuando el Señor nos enseñó a orar, una de las primeras cosas que nos enseñó a orar es el reino. Cuando llamó a los discípulos y comienza a hablarles de discipulado, el Sermón del Monte es el manual del discipulado. Debemos ser discipulados con el Sermón del Monte, entre otras cosas. ¿Cómo comienza el Sermón del Monte? El primer versículo del Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué? ¿Qué fue la primera cosa que habló en el discipulado? El reino. ¿Qué es lo que dice que debemos de buscar en primer lugar? El reino. ¿Y cómo comienza el discipulado? Diciendo cuál es el destino. El reino. O sea, el énfasis que tiene Cristo en el reino de Dios, la iglesia evangélica de hoy no lo tiene.
Para la iglesia evangélica de hoy, el énfasis es la salvación. Y no está mal que prediquemos la salvación, es correcto que prediquemos salvación. El problema es que el mensaje no termina ahí. Como el mensaje de Cristo no termina ahí. De hecho, Cristo ni habló de salvación, de lo que habló fue del reino. Porque no puedes entrar en el reino sin salvarte. Entonces la salvación es necesaria para el reino de Dios. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Ajá. ¿Y a dónde es que vas a entrar? Porque una puerta te dice que detrás de la puerta hay algo. Si te invitan a entrar a una puerta y detrás de la puerta no hay nada, ¿cuál es el atractivo? Entra, pase. Lo que había es solo la puerta. ¿Quién va a querer entrar? Nadie. Entonces la puerta te da el acceso a algo. ¿Y qué es ese algo? Cristo es la puerta al reino de Dios. Bueno, pero ¿qué pasa cuando nosotros solo predicamos la puerta? Dejamos a la gente adentro de la puerta, pero en todo modo en la puerta. ¿Cuál es el peligro? Que la puerta, cuando nosotros entramos, como de lo que se nos habló en la puerta, entramos en la puerta, ok, ya estoy adentro, ¿no? Pero como solo me hablaron de la puerta, yo ya entré. El peligro es que estoy tan cerca que salirme es solamente un paso para atrás y ya estoy fuera de la puerta. ¿Sí? Es por eso que hay tantos caídos. Entraron en la puerta y se quedaron en la puerta. No miran nada para adelante, porque nunca se les habló del reino de Dios. No miran el reino de Dios, no miran nada. Entonces dicen, no sirve. Da un paso para atrás. ¿Y a dónde regresan? Al mundo, al pecado, al diablo. Y por eso es que hay tantos caídos. Porque en la iglesia evangélica no se les dijo que el destino no es la salvación, el destino es el reino. La puerta es el acceso al reino, pero no es el destino final. Eso lo podemos encontrar también en 1 Corintios 15, cuando el apóstol Pablo comienza a hablar de la salvación. Porque dice, y este es el mensaje del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó y que Cristo apareció. Todo eso es el mensaje de salvación. Porque la salvación está basada, está fundamentada en 4 eventos. Que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó y que la evidencia que Cristo resucitó y que Cristo apareció. Todo eso es salvación. Pero 1 Corintios 15 no termina en el versículo 4. El apóstol Pablo sigue argumentando y habla de las diferentes ocasiones en que Cristo se apareció. Se le apareció a Pedro, se le apareció a Jacob y por último me apareció a mí. Pero no termina ahí la historia, no termina ahí la argumentación de Pablo. Luego llega a un versículo donde él dice, luego el fin. Y esa palabra fin en el texto griego es luego el telos. El telos significa el destino, la meta, o sea, hacia donde debemos dirigirnos. Luego el fin. Cuando Dios ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies, entonces el reino de Dios. ¿De acuerdo? Pablo comienza hablando de la salvación en los primeros versículos de 1 Corintios 15 y termina hablando con el reino.
Ah, no, nosotros en la iglesia evangélica hablamos de la salvación y nos quedamos en el versículo 4. O sea, cuando habla de que Cristo murió, fue sepultado, resucitó y apareció. Para la iglesia evangélica, el pasaje termina ahí. Y es por eso que ahora es difícil ver cuál es la diferencia entre un pecador y un evangélico. Es por eso que la iglesia evangélica no está transformando la nación. Porque no se mira el reino. Lo que se mira son miembros de iglesias. Que lo único que se les dice es que escapen del mundo y vengan a la iglesia. No para esta palabra, no se predica el reino, se predica la iglesia. Yo he evangelizado para ser miembro a mi iglesia. ¿Aló? ¿Verdad que esas cosas pasan? O sea, yo evangelizo para engordar a la iglesia, no el reino de Dios. Es por eso que el mensaje que van a dar es: mira qué bonita que es mi iglesia, mira qué bien que predica mi pastor, fíjate que ahí hay muchos jóvenes, fíjate que vas a ser amigos. Entonces hacen de la iglesia un club social. Ustedes saben que la iglesia no es un club social. ¿Qué es la iglesia? El concepto de la iglesia está en Mateo capítulo 16, donde Jesucristo pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que no se entiende es lo que significa la palabra Cristo. La palabra Cristo en la Biblia significa rey. En otras palabras, lo que Pedro dijo: tú eres el rey, el Hijo de Dios. Porque Dios le dio a su Hijo el reino. No le dio. El reino de Dios es para el Hijo y el reino de Dios es para los hijos. Los que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, somos hechos hijos de Dios. Y como el Padre le da a su Hijo el reino, entonces Cristo nos da a nosotros, por ser hijos de Dios, por creer en Él, nos da su reino. Por eso es que dice Jesucristo en Mateo 25: venid, benditos de mi Padre, heredad la salvación preparada para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice el texto. No es eso lo que dice el texto. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue preparado el reino de Dios? Desde antes. O sea, ¿para qué Dios te creó? ¿Para qué Dios te destinó? Para la salvación. La salvación apenas es el puente. ¿Entiendes? ¿Cuántos pasan un puente y se quedan en él? ¿Cuál es el propósito de pasar un puente? Llegar al otro lado. O sea, a un lado está el reino de las tinieblas, a otro lado está el reino de Dios, y en medio está un puente. Ese puente es la salvación. Entonces, lo que hacen muchos evangélicos, salen del reino de las tinieblas, entran al puente y están parqueados en el puente. Nunca comprenden que Dios los llamó a salir del reino de las tinieblas para ir al reino de Dios, y que el puente es solo un medio. El destino final es el reino. 25, 34. Entonces muchos están en el puente, que les gusta el puente y quieren hacer su casa ahí, 25, 34. su morada, porque no entienden que el llamado de Dios no se limita a la salvación, sino que nos quiere llevar al reino de Dios. ¿Se va a entender? Amén, amén. Hola, ¿se va a entender? Vamos a meternos. ¿Va a entender? Excelente. Ahora vamos a buscar cómo entender un poquito mejor esto.
Porque muchos piensan, oiga bien, que el reino de Dios es algo físico, externo. Cuando piensan en el reino de Dios, piensan en la Nueva Jerusalén. No voy al cielo. Muchos ni comprenden que el cielo es real, pero que el cielo es un nombre utilizado por los escritores de la Biblia para referirse al reino de Dios. Entonces, por eso es que usted mira en unas caricaturas, algunos críticos que dicen, ajá, dice, los evangélicos van para el cielo, te ponen una figura de un evangélico con un arpa en las nubes, tocando. Se fue al cielo. Entonces va a pasar por el resto de la vida tocando arpas en una nube, porque su destino es el cielo. No se dan cuenta que ese término del reino de los cielos realmente es un hebraísmo que significa el reino de Dios. Pero como los judíos no les gusta pronunciar el nombre de Dios, es demasiado sagrado para ellos, entonces cambian del reino de Dios al reino de los cielos. Es lo mismo. Aquí está la clave. El reino de Dios tiene 3 dimensiones. Una espiritual, otra física o terrenal y otra eterna, más allá del tiempo. El reino de Dios, oiga bien, comenzó en el huerto del Edén por lo físico. Porque cuando Dios hizo a Adán, Él ya había hecho todo lo demás. Lo último que hizo fue Adán. Cuando Adán y Eva abrieron los ojos, el reino ya estaba. ¿Sí? El reino tiene una dimensión que es física. En Génesis, el reino de Dios era el paraíso. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Cuántos quieren vivir en un paraíso? Te doy una buena nueva. La casa en la que vives no es tu destino final. Amén. Aunque sea muy bonita, Dios tiene algo mejor para ti. ¿No te das cuenta? Dios tiene un paraíso, una ciudad hecha de oro y de piedras preciosas. ¿Cuánto le da gloria a Dios? Ahora, si te quieres quedar en tu cuartucho, eso es cosa tuya. Dios tiene algo mejor para ti. Entonces Jesucristo o el Nuevo Testamento nos habla de 3 dimensiones del reino. Una espiritual. Cuando dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice, el que no naciere del agua y del espíritu. Y ahí no se está refiriendo al agua que vende en la área. No. Ahí el agua es la palabra de Dios. En otras palabras, nosotros nacemos espiritualmente por medio de la palabra de Dios, que es espíritu, y por medio del Espíritu Santo, que es espíritu. Eso significa que el nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual, y el nuevo nacimiento nos mete en un reino que en primer lugar es espiritual. En este mundo existen 2 reinos en forma paralela: el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Y el reino de las tinieblas existe en primera instancia en el mundo espiritual. Todo lo que usted mira, que drogas, que cantinas, que bares, que todo eso es la parte física del reino. Detrás de eso hay otro reino, que es el reino espiritual, donde viven los demonios, donde vive el diablo, y donde el diablo tiene a los que son sus esclavos. Espiritualmente son sus esclavos. Y si se vieran espiritualmente, se vieran con cadenas, con cerrojo, tal como están espiritualmente hablando. Existe un mundo espiritual. Entonces,
Cuando Jesucristo habla muchas veces del reino de Dios, está hablando de un reino espiritual. Por ejemplo, cuando dice, el sembrador salió a sembrar. Y sabemos que lo que siembra es la palabra. Dice que la palabra da fruto. Y en ese pasaje, a la palabra no la llama palabra de Dios, le llama palabra del reino. Y la palabra del reino es la semilla que da fruto. Entonces, si la semilla que da fruto es la palabra del reino, ¿cuál es el fruto? El reino. Entonces, Dios quiere establecer en tu vida el reino de Dios. ¿Aló? Adentro de ti. Sí, antes de que tú entres en el reino de Dios debe entrar en tu vida. Pero ¿cómo es, hermano? Bueno, antes de que tú entres en un reino donde Cristo es rey, Cristo tiene que ser rey en tu vida. No solo se trata de salvación. En la salvación Cristo es el Salvador, en el reino Cristo es el rey. En otras palabras, si Cristo no gobierna tu vida, te vas a perder. Es por eso que muchos se pierden y terminan en el mundo, porque estando en la iglesia no permiten que Cristo lo gobierne. Quieren salvación, pero no quieren gobierno. El reino de Dios no funciona así. De hecho, la palabra Cristo significa rey, y el mensaje que se debe predicar es el evangelio de Cristo. La Biblia nunca habla, no recuerdo muchas menciones del evangelio de Jesús. Habla del evangelio de Cristo, porque el evangelio presenta a Cristo como Salvador, pero principalmente como Rey. Una vez que el reino de Dios está en nuestra vida, Cristo va a venir por todos aquellos en los que Él reina y los va a meter en su reino milenial, terrenal. Y nosotros vamos a reinar con Él. Vamos a ser reyes. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo creen? Eso es lo que Él dijo. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes. No dice que nos va a hacer, dice que nos hizo. Rey sacerdote para Dios su Padre. En otras palabras, el reino de Dios es para ti. En otras palabras, Cristo vino para restaurar el reino de Dios en tu vida. Cristo vino para restaurar el reino de Dios en la tierra. Pero antes de restaurarlo en la tierra, quiero restaurarlo en los hombres. Y de eso se trata todo esto. No solo de la salvación, del reino de Dios. Ahora viene la gran pregunta del millón. ¿Están listos? ¿Cristo es tu Salvador? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa no era la pregunta. Esa es la pregunta del medio millón. ¿Cuál es la pregunta del millón? ¿Cristo es tu Rey? Amén. 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 Él te gobierna. Entonces tú estás vivo ahorita para establecer el reino de Dios en toda la área de tu vida. Porque te cuento, hay áreas en las que Cristo reina, pero hay otras áreas en las que Él no reina. Y como ustedes la mayoría son jóvenes, pues es lo siguiente. En las emociones de los jóvenes, en algunos jóvenes, y a veces en muchos jóvenes, Cristo no reina. Lo que reina son sus emociones.
¿Aló? ¿Pastores? ¿Eso es así? Sí, amén, amén. ¿Usted sabe lo que significa adolescente? Adolescente significa que adolece, o sea, hay cosas que les faltan. Entonces los jóvenes, por no entender esto, no trabajan para que Cristo gobierne sus emociones. Y con la primera chica que les gusta, se casan y se lo llevan el diablo. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Hay jóvenes brillantes que arruinaron su vida por escoger una mala mujer. Ah, pero que era linda. Sí, sabe. ¿Verdad? ¿Por qué se lo llevó el diablo? Dios no lo gobernaba, sus emociones lo gobernaban. Conclusión. Yo creo que ya me pasé la hora, hace como una hora. En conclusión, esto se trata del reino de Dios. Esto se trata de que Dios va a restaurar el reino aquí en la tierra. Y esto se trata de los que van a entrar en el reino, son aquellos en los que el reino ya entró. Son aquellos en los que Cristo es el reino. Son aquellos a los que Cristo gobierna. Y lo que tú debes estar haciendo es trayendo el reino de Dios a cada área de tu vida. Y luego predicarle a otros el mismo reino. De eso se trata. No solamente de la salvación. La salvación es el principio, pero no es el destino. No es el final. No es el propósito. O sea, Dios no nos salva por el mero hecho de salvarnos. Dios nos salva con propósito. ¿Y ese propósito cuál es? Su reino. Ahora yo quisiera invitarles a que acepten a Cristo. ¿Quién aceptaron a Cristo? ¿Cómo es eso, hermano? Lo que pasa es que muchos evangélicos a quien aceptaron fue a Jesús, el Salvador. La palabra Jesús significa Salvador, pero nunca han aceptado a Cristo como Rey. En la campaña evangelística se predica a Cristo como Rey. Nunca. Se predica a Cristo como Señor y Salvador. Así es. Y lo desafío a que busquen todas las campañas evangelísticas, todos los evangelistas, eso es exactamente lo que van a predicar. A Jesús. Acepta a Jesús como Señor y Salvador. Es por eso que yo quiero invitarlo a ponerse de pie y a confesar que Jesucristo es su Rey. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieren hacerlo conmigo? Después tenemos un receso. Amén. Pónganse de pie. Más que hacer una oración, los voy a invitar a hacer una declaración. Y una declaración no con los ojos cerrados, con los ojos bien abiertos. ¿Está bien? A ver, levanta su mano. Digan conmigo. Yo creo. Y confieso. Delante de Dios. Y de los hombres. Que Jesús. Es el Salvador. Y mi Salvador. Yo creo. Y confieso. Delante de Dios. Y los hombres. Que Jesús. Es mi Rey. Y que Él es digno de reinar en todas las áreas de mi vida. En esta hora corono a Jesucristo como mi Rey. Amén. Pueden sentarse, vamos a tener un receso y después seguimos. Si ahorita vamos a tener 10 minutos de receso, pueden pasar allá, tomar su cafecito, por allá tenemos el baño, allá atrás tenemos agua también. Entonces, volvemos en 10 minutos. No, porque no lo toqué.